Gracias a los que están conectándose nuevamente por estos medios. Somos de la iglesia Filadelfia BDM en Guatemala. Todos los lunes tenemos nuestro tema principal, Comienza tu día con Dios. Hoy vamos a leer en un libro muy conocido que es el libro de Juan, capítulo 3, versos del 2 al 8. Bien, entonces vamos a, vamos a compartir el link esperando que todo nos vaya bien, ¿verdad? En el nombre del Señor. Muy bien, preparemos nuestras Biblias en Juan 3. Posiblemente algunos ya conozcan este pasaje bíblico, pero eh, hay cosas importantes, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta. Siempre tenemos cosas que aprender en el Señor, amén. El tema que vamos a tratar en esta noche es nacer de nuevo. Muy bien, entonces tenemos el consejo de la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan capítulo 3. Estoy usando la cuenta del pastor José. Mi nombre es Werner. Y antes de comenzar con la lectura de la palabra del Señor, vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta hora, que nos ayude a entender siempre de sus planes, de sus propósitos en nuestras vidas. Amén. Así que aprovechemos en esta hora para orar a nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora por lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias porque siempre te acuerdas de cada uno de nosotros. Toma nuestras vidas, Señor, en tus manos, nuestras familias, bendícenos, Señor. Y perdónanos, cámbianos, Señor, que este año podamos aprender y hacer mejores cosas o mayores cosas, Señor, en tu nombre. Que podamos ser mejores delante de ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, con el mensaje que se va a compartir en esta hora. Que tú seas el que nos ayude a entender, Señor. Algunas veces algunos dicen que las cosas son fáciles. Para algunos pues tal vez no lo ven tan fácil. Pero sabemos que a través del Espíritu Santo podemos entender todas las cosas. Y podemos aprender a poder caminar cada día guiados por esa mano poderosa que es de Dios. Te adoramos y te exaltamos, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Amén. Muy bien, entonces tenemos el tema de esta noche, que es nacer de nuevo. Libro de Juan, capítulo 3. Comienza la lectura de este capítulo, de estos versículos que vamos a leer, hablando de un hombre que era bien importante. Dice San Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces estamos hablando de un fariseo, de Nicodemo, que era principal de los judíos, un hombre que era uno de los superiores, de los líderes de esa región, ¿verdad? De ese lugar, de ese tiempo. O sea que no era cualquier persona. Y él pues era parte del Sanedrín, era parte de los que también conocía de las cosas de Dios, de los que de alguna manera eran de los líderes también, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con esta persona? ¿Por qué llegó de noche a, a donde estaba Jesús? ¿Será que eh, no había mucho tiempo porque Jesús se mantenía muy ocupado? ¿O será que
Nicodemo no quería darse a conocer de que andaba buscando a una persona que le llamaba mucho la atención. Pero ¿cómo fue que se presentó Nicodemo, verdad, de noche ante Jesús? Por lo menos no lo despreció, no lo hizo de menos, no le puso un grado inferior hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque le dijo en ese momento rabí, que significa maestro, ¿verdad? Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Algo muy importante en la vida del ser humano es reconocer a Cristo como un maestro. Pero no es suficiente decir que Jesús es un maestro, sino que es importante reconocerlo a Él como el Salvador de nuestras vidas, como aquel que nos puede rescatar de la perdición, de lo que ya estaba establecido para el hombre, ¿verdad? Que era la separación de Dios con el hombre, entonces una perdición total. Es importante reconocer a Cristo como maestro, pero también como un salvador. Y Nicodemo sí reconocía el poder que tenía Jesús porque decía, hace señales, hace muchas cosas y nadie puede hacerlo si no viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, por lo menos Nicodemo, siendo muy inteligente, él sabía de que Jesús venía en el nombre del Señor, pero no le conocía realmente, no tenía esa experiencia con Jesús, ¿verdad? Porque solo lo reconocía como un maestro, como un obrador de milagros y de señales. Amén. Saludes a Ronald Flores, a su familia, bendiciones. Verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez Jesús se le presenta a Jesús cuando Nicodemo lo buscaba y le dijo, si no naces de nuevo, no vas a entender el reino de los cielos, no vas a entender el reino de Dios, el reino del Padre. Entonces, aquí vemos de que Jesús entendía la prioridad de la vida de Nicodemo. Jesús siempre va a entender la, la vida del ser humano, siempre va a entender nuestras necesidades. Si te acercas a Dios y le dices, Dios, yo quiero que tú me ayudes y que me proveas de 100 quetzales, es un ejemplo. Jesús te conoce y va a decir, eh, yo quiero darte sanidad al corazón, sanidad al alma, quiero darte sanidad espiritual. Y ciertamente Él también nos va a proveer, posiblemente no nos dé los 100 quetzales, sino que nos dé 50 quetzales, nos dé 1000, etcétera. Es un ejemplo. Pero Jesús siempre entiende cuál es la prioridad de nuestras vidas. Saludos a William Ruano, a su familia, bendiciones, a Carolina Alvarado, bendiciones a su familia. Saludos allá donde se encuentran, en Misco, en Villanueva, allá por San Cristóbal también nos saludan. Sigamos entonces. Jesús entonces lo confrontó y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Se lo estaba diciendo a una persona muy importante, muy inteligente, muy poderosa en ese entonces, y que también conocía de la palabra del Señor. Verso 4 dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando a nosotros también nos hacían la pregunta, ¿quieres reconocer a Cristo en tu vida como Salvador? Nosotros tal vez no éramos tan inteligentes como Nicodemo, tal vez no teníamos tanto poder como Nicodemo, pero hacíamos lo mismo, decíamos, pero ¿de qué voy a ser yo salvado? ¿De qué voy a ser yo librado? ¿Verdad? Entonces, la vida del ser humano, eh, podemos ser muy inteligentes, no tan inteligentes, poderosos, no tan poderosos, tener una inteligencia que sea muy vasta, muy buena aquí en la tierra, o puede ser un poco limitada. Pero al final no vamos a entender los propósitos de Dios en la vida del ser humano hasta que conozcamos realmente a Cristo. ¿Por qué
Jesús nuevamente le repite estas palabras a Nicodemo, porque está recalcando de que nosotros como seres humanos estamos limitados en nuestra inteligencia, en nuestra mente. Verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está dando la llave a Nicodemo para decirle cómo puede ser salvado, cómo puede ser cambiado, cómo puede él nacer de nuevo. Muchas personas hoy en día dicen conocer a Dios, pero algunos son admiradores de Dios, algunos son amigos de Dios, algunos son conocidos de Dios, algunos son religiosos, algunos les gusta, ¿verdad?, escuchar, leer de la palabra del Señor, pero no han nacido de nuevo. Y Jesús le estaba dando la llave aquí a Nicodemo diciéndole, es necesario que el hombre nazca de agua y del Espíritu. De lo contrario no puede conocer el reino de Dios. Jesús no se puso a debatir más temas con Nicodemo, sino que lo confrontó nuevamente y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas hoy en día pueden ser simpatizantes del Evangelio, pero no es suficiente con conocer de lejos al Señor, de conocer de lejos a Dios, o decir que le conocemos y realmente nuestra vida es completamente diferente a lo que es Dios. Es importante nacer de nuevo. Mucha gente hoy en día lleva muchos años en el Evangelio, supuestamente, y no puede dejar las malas palabras, no puede dejar la práctica del pecado X, Y o Z, no voy a decir nombres de pecados, no pueden dejar un montón de cosas que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque es necesario que nazcan de nuevo, que cambien sus vidas. Cuando Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, le estaba hablando del nacimiento natural y también del nacimiento espiritual. O sea que el nacimiento del agua se estaba refiriendo al nacimiento natural que nosotros tenemos como seres humanos, pero que también era importante el nacimiento espiritual. Cuando la palabra del Señor menciona espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y entonces aquí, cuando se le dio la llave, la respuesta a Nicodemo, se le dijo, está bien que tú hayas nacido como un hombre, ¿verdad? Que vienes de padres humanos, eso está bien. Pero es necesario que a través del Espíritu Santo tú tengas un cambio en tu vida. A pesar de que aquí no está escrito textualmente de que debe reconocer a Cristo como su Salvador, pero se lo estaba diciendo porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender las cosas del reino, las cosas de Dios. Entonces Nicodemo sabía de que Jesús era un maestro y estaba en lo cierto. Sabía de que Jesús hacía señales, hacía maravillas, milagros, pero solo hasta ahí conocía a Jesús. Es importante que todos conozcamos a Jesús, pero a una claridad en nuestras vidas. Que Jesús pueda operar en nosotros para poder decir, sí, yo he nacido de agua, pero también del Espíritu de Dios. Porque de lo contrario dice que no se puede entrar en el reino de Dios. Algunos pueden decir, es que yo ayudo a las viudas, yo le doy a los pobres, le doy al necesitado. Cuando alguien me pide un favor, yo lo hago. Y todo eso está muy bien y favorece a las personas alrededor. Algunos pueden ser agradecidos contigo cuando hagas eso y algunos pueden ser malagradecidos. Pero aunque hagan una y otra obra, esto no es necesario, no es importante si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso dice acá que necesitamos nacer de nuevo para poder entrar a ese reino precioso donde está Dios. ¿Qué es lo que dice el verso 6? Lo que es nacido de la carne, carne es.
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, versículo 6 está dando la respuesta del versículo 5, para que nosotros tengamos amarradas las citas bíblicas y no nos vamos a perder porque no estamos viajando a otros libros de la Biblia, aunque sí es importante buscar referencias en los demás libros de la Biblia donde nos habla de la salvación, cuál es la situación del hombre delante de Dios y etcétera. Muchas cosas que hay importantes para que el hombre reconozca en su vida. Y aquí cuando dice de que lo que es nacido del Espíritu está hablando en mayúscula porque es el Espíritu de Dios. Entonces, Espíritu es, dice, o sea, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida del ser humano, entonces el Espíritu nuestro se conecta con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y entonces ahí es donde empieza a obrar el Espíritu en nuestras vidas. Y nosotros cuando somos tentados, cuando nos está llamando la carne, la tentación, el pecado, cuando el enemigo nos ofrece cosas que parecieran ser muy buenas para nosotros, si estamos conectados al Espíritu de Dios, es donde nuestro espíritu va a decir, eso no nos conviene. Pero porque estamos conectados al Espíritu de Dios. Nicodemo, siendo alguien muy importante, muy estudioso, muy inteligente, conocía de la palabra de Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que dice el verso 7? Imagínense esto. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces Jesús le tuvo que haber dicho a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? ¿Cuántas veces Dios habló a nuestras vidas diciéndonos, cambia tu vida, arrepiéntete, apártate del mal, yo te estoy llamando para mi servicio? ¿Cuántas veces el Señor nos estuvo hablando? A mí me habló varias veces, algunas veces me alejé también de los caminos del Señor, pero Él en su gran misericordia me volvió a llamar y me decía, cambia tu vida, ven, yo te estoy llamando, quiero usarte para mi obra. No quiero que te pierdas, quiero que seas parte de ese reino de Dios. Y así nos dice hoy en día a nosotros. Yo no sé cuántos alrededor nuestro pueden decir, es que yo me conozco las escrituras, pero quiero decir que así como dice aquí en su palabra, si conoces de las escrituras, aquí dice, es necesario nacer de nuevo. Así como nacimos en lo físico, en la carne, que tuvimos un padre y una madre, en lo físico, así es necesario nosotros tener a nuestro Padre espiritual, que podamos ser operados, transformados espiritualmente a través de Cristo Jesús. Y solamente a través de Él se puede obtener los cambios. Porque algunos dicen, es que yo tengo un vicio, no puedo dejar el licor, no puedo dejar el tabaco, no puedo dejar esto, lo otro, el cigarro. Por un tiempo se alejan y logran su objetivo y dicen, ya no cometo más estas fallas, estos pecados. Pero a cierto tiempo vuelven a fallar. ¿Por qué? Porque es la voluntad humana la que está operando ahí, la carne, ¿verdad? El esfuerzo humano. Pero la palabra del Señor dice que es importante que estemos conectados espiritualmente con el Espíritu Santo para que podamos cambiar nuestras vidas y rechazar todo aquello que no nos conviene. Entonces Nicodemo era muy importante, muy inteligente y se le dijo aquí 3 veces, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces nosotros no nos preocupemos si a la primera no le entendimos a Dios. ¿Qué teníamos que hacer en nuestra vida? Porque nosotros haciendo las cosas malas, siendo carnales, siendo personas que tal vez no hacíamos tanta maldad, o posiblemente sí, porque algunas veces nuestras manos, nuestras bocas, nosotros lo que tenemos, nosotros lo usábamos antes para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo íbamos a entender las cosas espirituales de Dios? Y no nos sintamos menos entonces, porque si a Nicodemo se le habló 3 veces que tenía que nacer de nuevo,
Entonces nosotros no nos preocupemos si nos tienen que decir 1, 10, 50 veces que tenemos que nacer de nuevo, cambiar nuestras vidas. Verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para aquel que aún no ha conocido a Cristo realmente en su corazón, es importante hacerlo, porque sin Jesús no hay otro camino para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice acá que es necesario nacer de nuevo. ¿Quién puede hacer eso, operar en nosotros espiritualmente? Solo tenemos dos caminos para las cosas espirituales. O seguimos creciendo espiritualmente en las cosas perversas, malas, que solo son guiadas por Satanás y su ejército, o somos transformados espiritualmente a través de Cristo Jesús para que podamos ser personas espirituales en Dios. Por eso es importante, como se le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Si hasta hoy en día muchos solo ven su beneficio a través del Evangelio, es importante que nazcan de nuevo, que cambien sus vidas, que tengan un encuentro personal con Cristo. Porque si no, pueden decir que están haciendo obras de caridad, tienen una iglesia, participan en la obra de Dios, pero sus almas se van a perder. ¿Por qué? Yo no lo estoy diciendo. Aquí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si no se naciere del agua y del Espíritu, no se puede entrar al reino de los cielos. No hay vuelta de hoja, no hay para dónde agarrar. Y quiero terminar con esto, y aquí es donde vamos a entender quién realmente es nacido ya de nuevo, quién es nacido de Dios, quién ha sido transformado por Cristo. Verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Algo muy sencillo para nuestras vidas como seres humanos. A Nicodemo se le dijo, eres muy inteligente, eres el que conoce esto, que lo otro, tienes muchos estudios, posiciones, títulos, conoces también de la palabra de Dios, pero no entiende las cosas pequeñas que te estoy hablando que tienen que ocurrir aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué te voy a explicar las cosas del reino, las cosas de arriba? Porque no las vas a entender. Y así, entonces, ese es el ejemplo que nos da la palabra del Señor, donde nosotros, si no entendemos las cosas pequeñas del reino de Dios aquí en la tierra, no vamos a entender las celestiales, las de los cielos, donde está Dios, no las vamos a entender. Entonces, si hay una persona hoy en día que no entiende las cosas del reino aquí en la tierra, es importante que nazca de nuevo. Bendiciones a Roberto Shahil, a su familia y a todos los demás que se están conectando o que se van a conectar más tarde. Entonces todos los lunes tenemos el tema principal que es comienza tu día con Dios. Estamos comenzando un lunes de un nuevo año y no es casualidad que estemos hablando de algo nuevo. La palabra del Señor aquí nos está llevando a que es necesario también espiritualmente nacer de nuevo, tener algo nuevo en nuestras vidas. Los que ya hemos conocido a Cristo, entonces ya tuvimos algo nuevo desde hace mucho tiempo. Pero no se queda ahí nada más. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Él es el ejemplo principal para nuestras vidas. Y mientras nosotros ya hace mucho tiempo ya conocimos del Señor, entonces que hay algo nuevo para nosotros. Aprendamos más del Señor. Si no tenemos compasión del prójimo, si no amamos al prójimo, si no estamos haciendo la obra del Señor, entonces son cosas nuevas que podemos aprender en este año en el Señor. ¿Por qué? Porque si queremos aprender del maestro, del ejemplo, de aquel que sí nos puede decir a nosotros cómo se hacen las cosas,
de Jesús. Entonces Jesús fue manso y humilde. Si a nosotros aún nos cuesta ser tranquilos, entonces este año tenemos para aprender de Cristo y decir, yo quiero seguir ese ejemplo. Si vimos a Jesús de que cuando había hambre en mucha gente y decía, alimentémoslos, así también nosotros podemos aprender de Jesús y decir, hay gente que está pasando penas, démosle, si tenemos 2 quetzales de tortilla, démosle 1 o démosle los 2, nosotros, Dios nos va a proveer siempre. O si tenemos, qué sé yo, un billete de a 5 quetzales, una ficha, 100 quetzales o lo que nazca en nuestro corazón, hagámoslo. Porque el Señor también alimentaba a los que tenían hambre, sanaba a los enfermos y nosotros estaremos orando por los enfermos. Jesús principalmente venía a salvar a las almas. Entonces sigamos ese ejemplo y decir, este nuevo año yo quiero aprender a ser como Jesús. Yo no puedo salvar a otro ser humano, pero sí puedo llevarle el plan de salvación, puedo llevarle ese paquete especial para su vida, decirle, mira, la palabra del Señor dice que tú puedes cambiar, que tú necesitas ser transformado, que necesitas nacer de nuevo. Y si alguno no nos atrevemos a hablar porque nos cuesta en algunas áreas de la obra del Señor, llevemos un tratado y digámosle, léelo, aquí está la palabra del Señor. Con eso es suficiente y ya cumplimos con hacer la obra del Señor. Algunos quieren predicar, hagámoslo, prediquemos la palabra del Señor, llevemos el evangelio, porque así lo hacía Cristo. Él llegaba a un lugar y daba la palabra de salvación. Se iba a otro lugar, daba la palabra de salvación. Entonces, ¿qué vamos a aprender de nuevo en este año? Si ya hemos conocido a Cristo, entonces no vamos a nacer de nuevo, pero sí vamos a cambiar áreas de nuestras vidas que aún nos cuesta. Tal vez sea el carácter que nos cuesta dar económicamente, aportar. Tal vez no hemos predicado el evangelio, no hemos participado en algunos de los privilegios de la iglesia, pero hagámoslo. Algunos tienen dones, talentos, también operaciones, menciona la palabra del Señor. Si nosotros no operamos bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, eso es lo nuevo que podemos pedirle al Señor para hacer la obra. Hay quienes también han tenido un ministerio y lo dejaron enchamarrado, tapado, oculto. Cerraron iglesias, también se apartaron ministros. Hay que seguir haciendo la obra del Señor. Dios les bendiga y no queremos extendernos más con este tema. Oramos al Señor en esta hora. Gracias, bendito Dios, por tu palabra y que hoy, un nuevo lunes de un nuevo año, aprendamos a confiar en ti. Pongo mi vida, mi familia en tus manos, también la vida de cada uno de los que están presentes, de sus familias. Que tú nos protejas, nos guardes, nos cambies, nos libres de todo mal, nos proveas, Señor, siempre lo necesario para nosotros. Necesidades tenemos más de una, pero confiamos en tu palabra, confiamos en tu mano poderosa y que no nos vas a dejar. Danos inteligencia, sabiduría para hacer tu obra y también las cosas normales que tenemos que hacer a diario, bendito Dios. Acompáñanos a tomar decisiones, bendito Padre. Trae la provisión, la ayuda. Bendícenos y que nosotros podamos ser de bendición para otros. Gloria a tu nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones.